Hola, en este vídeo vamos a calcular el volumen de algunos cuerpos. Por ejemplo, vamos a calcular el volumen de este prisma de base rectangular. Para calcular su volumen tenemos que hacer uso de esta expresión. El volumen será igual al área de la base por la altura. Deciros que esta fórmula vale para cualquier prisma, independientemente de cuál sea la figura que tenga de base. Es decir, si tuviese un triángulo, un pentágono, un hexágono, sería exactamente igual. Utilizaríamos esta expresión, volumen igual área de la base por la altura. Bueno, vamos a ver, ¿qué figura tiene de base? Bien, ya lo vemos aquí, pero de todas maneras vamos a hacer lo siguiente. Si abatimos esta cara y abatimos esta cara, nos encontramos que de figura base tiene esta pieza de color rojo que es un rectángulo. Vamos a dibujar el rectángulo aquí, que sería la representación de la planta de este prisma, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? Pues están perfectamente acotados, 3 metros este lado y 4 metros este lado. Por lo tanto, el volumen del prisma sería área de la base 3 por 4 y por la altura del prisma. Aquí lo tenemos acotado en centímetros, lo pasamos a metros, 6 metros, 3 por 4, 12 y por 6, 72 metros cúbicos. Daros cuenta que el volumen siempre vendrá en unidades al cubo. Hemos multiplicado metro por metro y por metro, metros cúbicos. Bueno, vamos a hacer otro cálculo ahora. En este caso lo que vamos a intentar es calcular, por ejemplo, la diagonal del prisma. Vamos a ver cómo hacemos esto. Volvemos a colocar las caras a su posición original. La diagonal del prisma sería la distancia, la línea que va desde un vértice hasta su opuesto. Me refiero a, por ejemplo, desde este vértice a este, o por ejemplo, desde este a este otro. Vamos a dibujar, por ejemplo, esta figura. Esa es la diagonal que queremos calcular. Y dibujamos para ello ese triángulo que tenéis ahí. Como veis, la diagonal del prisma corresponde a esta dimensión, diagonal del prisma, que veis que es un triángulo rectángulo el que forma con este arista del prisma y con la diagonal de la cara. Esta arista que tenéis aquí sería la diagonal de la cara. Bien, vamos a batir este triángulo para poder trabajar con él. Lo batimos en un plano horizontal y lo colocamos aquí fuera. Entonces recordamos que esta arista es la diagonal del prisma y esta arista es la diagonal de la cara. Esta otra arista es la altura, es esta arista del prisma, que son 6 metros. Bien, la diagonal del prisma, por lo tanto, podríamos calcularla utilizando Pitágoras en este triángulo rectángulo, pero previamente necesitamos calcular la diagonal de la cara, que es la diagonal de la base, que es exactamente la longitud de esta línea. Esa línea la vamos a calcular también con Pitágoras aplicada en este triángulo rectángulo que tenéis aquí. Esta es la diagonal de la cara. Según Pitágoras, dice que la diagonal del triángulo rectángulo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Con lo cual de aquí tenemos que la diagonal de la cara al cuadrado es igual 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 25. Por lo tanto, la diagonal de la cara es la raíz cuadrada de 25, siendo el resultado 5 metros. Bien, una vez que tenemos calculado la diagonal de la cara, pasamos al caso que nos ocupaba, que era el cálculo de la diagonal del prisma. Volvemos a aplicar Pitágoras. La diagonal al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos y por lo tanto me queda esta expresión. De aquí obtenemos que la diagonal del prisma al cuadrado es igual a 36 más 25.
diagonal del prisma será igual entonces a la raíz cuadrada 36 más 25, 61. Bueno, no operamos esto porque queda un número decimal. Concluimos que la diagonal del prisma es la raíz de 61 en metros. Bueno, pues ya hemos calculado el volumen de este prisma, calculado la diagonal de una cara, de la cara que es la base, hemos calculado también una diagonal del prisma. Pasamos a trabajar con otra figura. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular el volumen de este cuerpo que tenéis aquí, que se trata de un cilindro. Para calcular el volumen de un cilindro utilizamos la misma fórmula que para calcular el volumen de un prisma. El volumen es igual al área de la base por la altura. Como en este caso, al ser un cilindro tenemos de base un círculo, el área de la base es el área del círculo, que será entonces igual a pi por el radio al cuadrado. De radio me dice que tiene 1 metro, pi por 1 metro al cuadrado, y por la altura me lo da en milímetros, 2000 milímetros lo pasamos a metros, que son 2. Total, el resultado de 3,14 por 1 y por 2 son 6,28 metros cúbicos, puesto que estamos hablando de volumen, metro cuadrado por metro. Vamos a hacer otro cálculo, que es el del área lateral de un cilindro. Fijaros que esta pared que recorre la longitud de la circunferencia que tenemos como base, si pudiéramos romper, hacer el abatimiento de esta pared lateral, lo que tendríamos sería, pues efectivamente, una figura rectangular, que como acabamos de apuntar, la longitud de este lado coincide con la longitud de la circunferencia que tenemos de base, es decir, 2 por pi por el radio de la circunferencia base, que es 1 metro. Y la altura de esta pared, que es en rectangular, coincide con la altura del cilindro, que son 2 metros. Por lo tanto, el área del cilindro, el área lateral, corresponde al área de esta figura rectangular, cuya base mide 2 por pi por el radio de la base, que en este caso es 1 metro, y por la altura del rectángulo, que coincide con la altura del cilindro, que son 2 metros. Estos son 6,2 por 3, 14, 6,28, y por 2, 12,56 metros cuadrados de área lateral. Si quisiéramos hallar el área total, tendríamos que hacer el área lateral, ya lo tenemos, 12,56, más sumar 2 veces el área de la base. 2 veces porque tenemos la base inferior y la superior. El área es pi por el radio al cuadrado. Con lo cual aquí tendríamos que el área lateral son, por un lado, 12,56, y el área de la base es 3,14 por 2, 6,28. El área total entonces sería, por un lado, 12,56 más 6,28, nos da un total de 18,84 metros cuadrados. Pasamos a la siguiente figura. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el volumen de este cuerpo que tenéis aquí representado, que se trata de una pirámide. Para calcular el volumen de una pirámide utilizaremos esta fórmula. Es el producto del área de la base por la altura dividido entre 3. Lo primero entonces que vamos a ver es qué figura tiene como base. Para ello abatimos un par de caras, por ejemplo esta cara de aquí, la abatimos de ahí, abatimos esta cara de aquí y vemos que de base tenemos una figura rectangular de color rojo. Vamos a representarla aquí
que tiene esa base 3 metros de lado y el otro, la base, tiene 4 metros. Para calcular su área, entonces sería estos 3 metros de aquí por estos 4. Bien, entonces estamos ya en disposición de calcular el volumen. Volumen será igual a área de la base 3 metros por 4 metros por la altura de la pirámide, que la tenemos directamente aquí acotada, que son 60 decímetros, lo pasaremos a metros por 6 metros y dividido entre 3. Esto nos da un total de 24 metros al cubo. Recordad que los volúmenes siempre vienen expresados con unidades al cubo, metro por metro por metro. Vamos a hacer algún cálculo más. Por ejemplo, vamos a calcular el área lateral de la pirámide, es decir, el área de las 4 paredes triangulares que forman la pirámide. Bien, por ejemplo, vamos a centrarnos en este primer triángulo, el triángulo que tenemos aquí delante, que vamos a identificar con el triángulo 1. El triángulo que está detrás lo vamos a llamar este que estaría aquí detrás, lo vamos a llamar triángulo 2 y su área tiene que ser idéntica. Para calcular el área de un triángulo, acordaros que era base por la altura, siendo la altura la perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. Es decir, para calcular el área de esa cara lateral, de esta cara número 1, necesitaríamos primero conocer cuánto vale la altura, es decir, la longitud de esta línea que acabo de dibujar ahí. Daros cuenta que podemos con esa línea formar este triángulo rectángulo que tenemos aquí representado, donde efectivamente la altura del triángulo o apotema es esta línea, donde este lado de aquí, este lado, es un cateto de este triángulo cuya longitud coincide con la mitad de este lado de la base, es decir, este lado mide 1,5 y este otro cateto del triángulo es la altura de la pirámide. Por ejemplo, si vamos a batir este triángulo que acabamos de dibujar sobre un plano, el plano del fondo, y ahí tenemos perfectamente identificado el triángulo rectángulo del que estábamos hablando, donde efectivamente esta es la altura del triángulo 1 o apotema, este lado es la altura de la pirámide, que mide 6 metros, y este lado coincide con la mitad de la longitud de este lado, es decir, 1,5. Aplicando Pitágoras, apotema al cuadrado será igual a la raíz cuadrada, apotema al cuadrado será igual a 6 al cuadrado, un cateto, 6 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Es decir, apotema al cuadrado será igual a 36 más 2,25. La apotema, por lo tanto, será la raíz cuadrada de 38,25. Esa es la altura o apotema del triángulo 1, este primer triángulo que tenemos aquí. El área entonces del triángulo 1 y del 2, del posterior, como son idénticos, será entonces el área del 1 multiplicado 2 veces. El área de 1 será base 4 por la altura, que hemos dicho que era la apotema, la raíz de 38,25 y todo ello dividido entre 2. Este es el área de 1. Como quiero calcular el área del triángulo 1 de la cara 1 y de la cara 2, esto multiplicado por 2 veces, por lo cual me queda 4 por la raíz de 38,25. Muy bien.
De esa manera ya tenemos calculado área de las paredes 1 y 2. Para terminar de calcular el área de las paredes de las otras dos paredes, que vamos a identificar con el término de pared 3 y pared 4, volveremos a hacer un cálculo muy similar. Bueno, vamos a poner aquí que esto era el área de 1 y de 2. Vamos a colocarlo aquí arriba de momento. Y vamos entonces a calcular efectivamente el área de 3 de esta cara, que vamos a llamar 3. Esta cara de aquí la vamos a llamar 3. Y la cara que tenemos aquí a la derecha, que vamos a llamar 4 y que son idénticas. Para calcular el área de 3, volvemos a insistir la misma idea. Sería su base por la altura. Vamos a representar esa altura. La altura será esta distancia, la perpendicular a lo que llamé base, que pase por el vértice opuesto, ese lado. Y como veis, podemos construir, igual que antes, un triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. Esta es la altura que pretendo conseguir. El cateto del triángulo, coincide con la mitad de la longitud de este lado, que son 2 metros. El otro cateto, este de aquí, coincide con la altura de la pirámide. Lo ponemos aquí. Entonces vamos a calcular esta apotema. Este lado hemos dicho que será 2 metros y este 6. Utilizando de nuevo Pitágoras, tenemos que la apotema al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, con lo que la apotema de 3 y de 4 será igual a raíz cuadrada de 40. Por lo tanto, el área del triángulo 3, de la cara 3 y de la cara 4 será igual a el área de 3, base, 3 metros, por la altura, raíz de 40, dividido entre 2. Como son dos caras, todo ello multiplicado por 2, con lo cual el área de 3 y de 4 podremos simplificarlo a 3 por la raíz de 40. Bien, el área lateral, por lo tanto, el área lateral será el área de las 4 caras, que por un lado tenemos 4 veces la raíz de 38,25 más 3 veces la raíz de 40. Ese sería el área lateral, el área lateral de la pirámide. Si quisiéramos calcular el área total, a este área lateral tendremos que sumarle el área de la base, que son 12 metros cuadrados. Bien, pasamos entonces a otra figura. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el volumen de este cuerpo que tenéis aquí, que es un cono. Para calcular el volumen de un cono utilizamos la misma expresión que para calcular el volumen de una pirámide. Área de la base por la altura dividido entre 3. Bien, vamos entonces a calcular su volumen. El volumen dice que es área de la base. De base tiene un círculo, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. De radio tiene 6 metros, pi por 6 al cuadrado, por la altura del cono. Pero en este ejercicio la altura del cono no la conocemos. Lo que sí podemos hacer para hallarlo es construir este triángulo que tenéis aquí, un triángulo rectángulo, donde vemos que la hipotenusa del triángulo coincide con la longitud de la generatriz del cono, donde uno de los catetos coincide con el radio del círculo que tiene como base el cono, y donde el otro cateto, que es el que tenemos que hallar, es la altura del cono. Bien, vamos entonces, utilizando Pitágoras, a calcular la altura del cono. Esta altura, este cateto, esta es la generatriz que dice está acotado como 10 metros, y este otro cateto que mide 6, coincide con el radio. Según Pitágoras, dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De aquí tenemos que 100 es igual a 36 más altura al cuadrado. 36 pasa a la izquierda restando, con lo cual obtendríamos que
La altura, el cateto al cuadrado, es igual a 100 menos 36, 64, y finalmente la altura, la raíz cuadrada de 64, que son exactamente 8 metros. Por lo tanto, volvemos al problema original, donde teníamos que área de la base por la altura que acabamos de calcular, que son 8 metros, todo ello dividido entre 3. Y haciendo esta operación nos queda 301,44 metros cúbicos, que es el volumen de ese cono. Bien, vamos a hacer ahora otro cálculo. Vamos a aprovechar este ejercicio para calcular el área de toda la superficie lateral de este cono. Si pudiéramos hacer el desarrollo de este cono, cortando por ejemplo por esta línea y estirando toda esa superficie sobre un mismo plano, la figura que obtendríamos sería la de un sector circular. Así lo podríamos estirar y representar más o menos, sería algo así, ¿no? Un sector circular. Es una parte de una circunferencia mucho mayor, ¿no? Bien, para calcular el sector circular vamos a utilizar una fórmula. Para hallar el área lateral del cono que corresponde al área de este sector circular, utilizamos la expresión área lateral es igual a pi por el radio del cono y por la longitud de la generatriz, el valor de la generatriz del cono. Esta fórmula es fácil de demostrar, pero bueno, no nos vamos a parar en ello en este ejercicio. Teniendo en cuenta esta expresión que tendríais que conocer, tenemos en este caso que el área lateral es pi, el valor de pi, por el radio en este caso son 6, por la generatriz que son 10 metros, y haciendo esta operación nos quedan 188,4 metros cuadrados, que es el área lateral del cono. Si quisiéramos el área total, únicamente tendremos que añadirle el área del círculo base. Y con esto hemos acabado. Hasta luego.